voy a contar que este evento es organizado por la Vicerrectoría Académica a través de medios educativos, el área de comunicación escrita y procesos lectores EPLEC, la Biblioteca Rafael García Herreros y la Rectoría Cundinamarca. Este es el conversatorio sobre el libro de Jeiber Rivera, Ni una más ni una menos, la ruta al feminicidio. Bueno, les pido que a través de redes sociales nos etiqueten, tomen fotografías, graben videos, los suban a sus redes sociales con el hashtag Hablemos de Feminicidio en Uniminuto. La idea es que manejemos este hashtag, ¿listo? Bueno, Jeiber Rivera es comunicador social y periodista, conferencista nacional e internacional en prevención de adicciones, violencia de género y abuso sexual, investigador de temas sociales, docente universitario, amante y escritor de poesía. Ha publicado varios libros, aquí ustedes pueden ver algunos de ellos. El que nos atañe en el conversatorio de hoy, que es Ni una más ni una menos, la ruta al feminicidio, que hemos estado leyendo en clase. También está Pasión hecha palabra, antología de poesía de la Fundación El Pretexto, en el año 2006. Gracias, mi profe. Gracias, muchas gracias. Y Palabra Libre, antología de poesía de la Fundación El Pretexto, en el año 2008. Está este libro que se llama Viví en el Bronx. Es un libro también muy interesante sobre historias de personas que habitaron en esa llamada L, en el centro de Bogotá, el Bronx, un lugar que durante muchos años fue epicentro de una serie de crímenes que se suscitaron allí, de feminicidios incluso, de expendio y consumo de drogas, una barbarie total, y él recoge allí diversas historias. Su más reciente obra, que es esta, más adelantico para que nos cuentes por favor, Jeiber, una novela que se llama Una vana ilusión. ¿Listo? Entonces esta es como la reseña de los libros que ha publicado Jeiber. También Jeiber ha sido finalista del Premio Nacional de Periodismo CPB 2017 con el libro del feminicidio. Con el libro del Bronx, perdón, y con Una vana ilusión, ediciones Gaviota 2022. Es socio activo de las agremiaciones del Círculo de Periodistas de Bogotá, de la Asociación de Periodistas Económicos AP y asesor de comunicaciones de organizaciones públicas y privadas. Prejurado durante 5 ediciones del Premio Nacional de Periodismo CPB y del Festival Internacional de Cine de Bogotá. Finalmente, jurado del Instituto de Cultura de Bucaramanga y de la Gobernación del Caquetá en convocatorias de premios de periodismo. Entremos en materia. Jeiber, yo hoy solamente voy a hacerte una pregunta, porque este es el espacio para los estudiantes, y ellos son los que están llenos de preguntas para ti. Cuando vemos esta imagen aquí que se te cruza por la memoria, es la fotografía de Rosa Elvira Celi, una mujer que fue brutalmente asesinada por Javier Velasco, su agresor, que fue empalada. Y empalada es una palabra amarillista, es una palabra muy fea, pero hay que decirla porque ustedes, estas nuevas generaciones de jóvenes, posiblemente no recuerdan su caso. Y qué bueno que en estos espacios académicos podamos recordar un poco de ella. ¿Qué recuerdas de esta imagen? ¿Qué recuerdas de Rosa Elvira Celi? ¿Qué sientes cuando hablamos de ella? Bueno, Johan, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio, a las directivas de Uniminuto. Muchas gracias también por la invitación a ustedes por estar aquí. Un agradecimiento especial para mí. Es de satisfacción plena hablar en estos espacios académicos, encontrarme con ustedes, que podamos compartir. Que no se trata únicamente de yo sentarme aquí a hablar, sino que compartamos ideas, que todos aprendamos de todo. De eso se tratan los espacios académicos y de eso se tratan estos espacios. Por eso estoy feliz de estar aquí en esta sede, no la conocía. Le contaba yo que estuve hace unos meses en la sede de Zipaquirá, tampoco la conocía.
Y bueno, yo feliz de estar en esos espacios. Y bueno, yendo a tu pregunta exactamente, es muy complejo y digamos que hay sentimientos encontrados cuando uno empieza a hablar de ese tipo de historias y cuando uno encuentra que la imagen de Rosalía Celi en determinado momento o en ese momento se convirtió como en esa imagen que finalmente, después de tantas agresiones que han sufrido las mujeres alrededor de la historia, porque eso no es nuevo, ella se convirtió como en, entre comillas, y perdónenme la expresión, como en esa mártir que finalmente llevó a una sociedad o a que hubiera una legislación específica sobre el delito, sobre el feminicidio, a que se creara en el 2015 la ley 1761, precisamente que lleva su nombre y en la cual se reconoce el feminicidio como un delito autónomo. Pero más que eso, más que reconocerlo, más que saber que hay una ley, que saber que hay una legislación, lo más doloroso y lo más triste a la vez es saber que a pesar que haya este tipo de situaciones o a pesar que haya este tipo de leyes, los hechos se siguen registrando con mucha más sevicia, con mucho más dolor, con cifras, lamentablemente. Yo digo que no es bueno hablar de cifras, pero nosotros los periodistas hablamos mucho de cifras y realmente todo el tiempo, cuando uno habla con colegas y cuando uno habla en medios, siempre te están hablando de cifras y nos convertimos lamentablemente en eso, en un número, y no podemos seguir haciendo eso. Seguir hablando de un número X, Y o el número que sea de personas que son agredidas y lamentablemente muchas de ellas asesinadas. Así sea una, nos duele. Así sea una persona que es agredida, nos tiene que doler y nos tiene que generar repudio. Yo hablaba esta semana, por ejemplo, de un tema sobre niños, sobre abuso sexual, sobre todo ese tipo de situaciones, y con las personas que hablaba, que son algunos generadores de políticas públicas al respecto, decían, es que son muy poquitos. Yo decía, es que puede ser uno, solamente uno nos tiene que doler. Lo que pasa es que cuando uno habla ante autoridades, por decir algo, voy a Bogotá, que es donde yo vivo y donde estábamos hablando de estas situaciones, uno dice, yo le voy a decir a X autoridad que hay X cantidad de personas sobre niños, por decirlo, yendo al mismo tema, que está pasando eso. Entonces me dicen, las autoridades dicen, no, pero es que hay 1.500.000 niños y de esos solamente son 5, entonces son poquitos. Sí, lamentablemente es así, y lo hablan así, porque nos miden o los miden, o siempre nos han medido en eso, en números, y no podemos seguir hablando de eso, de números y de cifras. Por eso hablar de Rosalvira, por eso hablar de la ley 1761, por eso hablar de ese tipo de historias, por eso hablar de periodismo social, que es lo que yo hago, aunque hago otro tipo de periodismo también, pero me he enfocado también en trabajar a partir de estas investigaciones, bueno, estas dos y una nueva que sale prontamente, porque la tercera es una novela que es completamente distinta, ahora hablamos del tema. Hablar de periodismo social a partir de estas investigaciones nos compromete, y a mí me ha comprometido como persona, a mí me ha comprometido como ser humano, como profesional, como docente, en fin. Pero más que cualquier tipo de situaciones o de apreciaciones que acabo de decir, me ha comprometido con una sensibilidad, la sensibilidad con la que he nacido, la sensibilidad con la que he crecido, la sensibilidad que me han transmitido mis amigos, mis amigas, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, en fin, todas las personas con las que me rodeo me transmiten una sensibilidad, y esa yo la plasmo y la llevo y trato de ayudar. Yo siempre lo digo así en esas palabras, trato de sembrar una semilla con este tipo de investigación y con este tipo de trabajos. Le de sembrar una semilla, porque yo puedo escribir 1, 2, 3, no sé cuántos libros sobre los temas, pero si se escriben y se quedan ahí, no pasa absolutamente nada. Si tú lees el libro, si tú lo coges, lo lees y lo arrojas a una esquina de tu biblioteca y no lo pones en práctica, no estamos haciendo absolutamente nada. Debes replicarlo, que muchas más personas lo conozcan. Por eso adoro, y lo digo con esas palabras, estos espacios, porque es permitir multiplicar un mensaje. Quizás no sé cuántos de ustedes hayan leído el libro, quizás cuántos estén empezando a leerlo, quizás otros nunca lo leerán, en fin, pero la idea es esa, a partir de este tipo de escenarios, a partir de este tipo de comentarios o este tipo de conversatorios, poder generar esa concientización y poder sembrar esa semilla que ojalá germine y el día de mañana dé frutos. Bueno, muchas gracias Javier por esa bonita introducción, y justamente aquí recordamos
a Rosa Elvira Celi en el Parque Nacional con los homenajes que le hizo la sociedad cuando se conoció este atroz crimen en el año 2012. Se cumplieron el pasado 25 de mayo de este año 10 años de este feminicidio. Ella es Adriana Celi, ella es la hermana de Rosa Elvira Celi, y gracias a ella es que, pues, a su movimiento feminista y a todo lo que ella se movió ante los medios de comunicación, ante las leyes en Colombia, es que hoy podemos decir que existe una ley que se llama Rosa Elvira Celi, que lo que pretende, y tú me corriges, Jaber, que eres el experto, lo que pretende es que cuando se produce un homicidio a una mujer, se le pueda dar el castigo que merece ese agresor, ese homicida, a través de esta ley. Es decir, que pues cada vez queden menos impunes estos casos. Y tú lo mencionabas ahora cuando decías de esta ley. Me permito leer lo siguiente. Desde el 6 de julio del año 2015 en Colombia se conmemora la promulgación de la Ley 1761, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones, Ley Rosa Elvira Celi. Entonces, también tenemos acá la última diapositiva, el agresor de Rosa Elvira, Javier Velasco, quien fue condenado a 48 años de cárcel. Pero este hombre tenía un prontuario antes de Rosa Elvira Celi. Había violado a sus 2 hijas, había violado a una trabajadora sexual a quien pues contrató por el servicio, pero narran en noticias que él le dijo que quería llevarla a un potrero y ella le dijo que listo, pero que con protección. Fueron a la droguería, compraron el condón y fueron al potrero, y ya cuando estaban en el potrero, este le dice que no se va a poner el condón y empieza el forcejeo y la violación a esta mujer. También violó a una niña, y bueno, a Rosa Elvira le hizo toda clase de vejámenes. Creo que en algunas clases les conté un poco sobre la historia, y no se trata como de revictimizar a Rosa Elvira, pero sí de que traigamos a colación y a cuento su caso. Entremos en materia, Jaber, ya con lo que tiene que ver con el libro. A través de las aulas virtuales de Uniminuto, los estudiantes han dejado sus inquietudes, y antes de abrir los micrófonos a los asistentes, vamos a comenzar con esta pregunta de Rafael Antonio Ruiz Lemus. Él dice: ¿qué emociones pudo haber sentido el autor al escribir el libro? ¿Qué lo llevó a escribir el libro Ni una más ni una menos? Bueno, emociones muchas, demasiadas. Les voy a contar un poco cómo nació esta historia, y creo que voy a empezar por la segunda pregunta para responder la primera. Cuando en el año 2016, a finales de 2016, yo publiqué el primer libro, Viví en el Bronx, empecé una serie de recorridos por diferentes espacios académicos también, en diferentes ciudades del país, hablando de prevención de adicciones, porque a pesar que es un libro que habla sobre el Bronx, que habla de historias, también habla de qué pasó en el centro de la ciudad, en fin, muchas cosas más. Y empecé a hablar de ese tema, y muchas personas me empezaron a preguntar: ¿y ahora qué vas a escribir? ¿Y ahora qué otro tema te vas a centrar? ¿Y ahora en qué vas a empezar a trabajar? Estuve en Cali en una ocasión hice 2 charlas, una en Cali en la biblioteca departamental y otra muy cerca de Cali, en Jamundí, y empecé a conocer algunos casos. Cali es una de las ciudades de Colombia donde más feminicidios ocurren en el país. Las cifras de Cali son impresionantes. Conocí a una familia que perdió a una de sus hijas, hermana, sobrina, tía, en fin, todo el núcleo familiar la perdió en un tema de feminicidio, en un hecho de feminicidio. Y me senté a hablar con ellos. Me senté una tarde, yo recuerdo, era una tarde en la cual llegué hasta su casa y me senté a hablar con ellos, y encontraban ese desasosiego, por decirlo en esas palabras que decía mi madre, encontraban esa desazón y encontraban esa falta de justicia, que ellos decían: aquí no va a pasar nada. El asesinato de nuestra hija va a quedar impune, el asesinato de ella no va a pasar absolutamente nada, porque
la expareja que fue la que la asesinó a ella son unas personas de poder y de dinero y ellos van a comprar a la justicia y no va a pasar absolutamente nada. Estamos hablando de Yuri Vanessa. De Yuri Vanessa, el domingo que Yuri Vanessa no regresó. Exactamente. Me senté a hablar con ellos y yo dije, ya yo venía escribiendo algunas cosas y leyendo, investigando. Yo generalmente cuando empiezo a escribir un libro leo mucha literatura al respecto, muchos trabajos periodísticos y muchos textos que se han escrito al respecto para centrarme en lo que quiero escribir. Siento una responsabilidad impresionante con mi lector, así sea uno, sean 1000 o los que sean. Siento una responsabilidad muy grande de entregar un trabajo de calidad y de entregar un trabajo que realmente tenga unas bases y unos cimientos. Por eso ustedes van a encontrar una bibliografía, que son trabajos de los cuales me he basado, he leído, hay fragmentos incluso de esos trabajos también ahí, pero aparte de eso he leído muchas cosas más que quizás no están reseñadas porque no se tocan en el libro, pero sí me han servido de insumo. Ya venía leyendo cosas al respecto y el tema de la violencia de género en América Latina y el feminicidio estaba muy latente, pero voy a escribir sobre violencia de género, pero no voy a hablar únicamente sobre violencia de género. Hay muchos trabajos que se centran únicamente en la violencia de género. Yo voy a hablar de un tema que es la etapa final de la violencia de género y es ya el feminicidio. La ley llevaba 2 años de haber sido sancionada, estoy hablando del año 2017, de haber sido sancionada, y hay una parte de la ley, el capítulo 10, el artículo 10 de la ley habla de lo que deben hacer las instituciones educativas, sobre todo desde el colegio, y es la cátedra de género, y que además le daba 6 meses al Ministerio de Educación para que implementara la cátedra de género en las instituciones educativas, para empezar a hacer todo el proceso de implementación. Y yo empecé a hablar en ese momento con el Ministerio de Educación. Me acuerdo que la ministra era Janet Jipa, era la ministra en esos momentos, y hablé con el Ministerio de Educación y me enviaron un tratado, yo no lo puedo decir de otra forma, con cifras, una cantidad de cuadros gráficos que creo que lo entendían ellos, o quien lo hizo, algo muy técnico, en el cual decían, ya lo estamos haciendo. Entonces yo les dije, muéstrenme el primer colegio, solo uno, no me muestren ni 5 ni 10, muéstrenme uno donde lo están implementando, porque ustedes tenían 6 meses para empezar a implementarlo y ya van 2 años. Estaba hablando del año 2017. Ya van 2 años, más o menos octubre de 2017, y no hay. Y en este momento llevamos 7 años de la implementación de la ley y no se está haciendo, no se está implementando. Y entonces empezar a conocer este tipo de historias, y no lo quise hacer únicamente a Colombia, para no ceñirme, porque digamos que el fenómeno es muy fuerte en Colombia, pero si uno va a otros países, a Argentina, a México, a El Salvador, a Bolivia, en fin, a toda América Latina, en este momento hay 13 países de América Latina que ya tienen una ley autónoma sobre feminicidio o sobre femicidio, porque es que hay algunos países que lo conocen como femicidio. Digamos que la diferencia no es mucha, es muy cercana, digamos que el tópico es muy cercano. Yo estuve hace unos años en Panamá también hablando de este trabajo, y en Panamá se conoce como femicidio, y uno encuentra que las situaciones son iguales, aquí, allá, en México, en Argentina, en cualquiera de esos países. Todas las situaciones han venido mediadas por muchos temas que, bueno, no quiero adelantarme mucho para de pronto no dañarles las preguntas que ustedes quizás tengan, pero han sido mediadas. Y sentí, conocí en esos días, en el proceso de investigación, un caso de una sobreviviente de feminicidio, de Kelly Méndez, que está la historia también en el libro. Y hablé con Kelly, me senté con Kelly, hablé, y yo siempre lo que he tratado, sobre todo con las víctimas, bueno, todos son víctimas, lamentablemente, unas directas y otras indirectas. Las familias son víctimas indirectas de cierta forma, y las sobrevivientes son víctimas directas, por supuesto, o las personas quienes han sufrido violencia de género son víctimas directas. Y me senté con Kelly a hablar, hablamos 2 o 3 veces sobre el tema. Y en el último, digamos que cuando yo estoy haciendo una entrevista, cuando me siento a hablar con la persona, uno generalmente como periodista, uno tiene una adrenalina del momento, del instante, de querer conocer, de querer hablar,
Pero lo primero que yo le dije a Kelly en ese momento fue: lo que yo menos quiero es revictimizar. Hay una, digamos que, y yo lo saben, y ustedes que están estudiando comunicación, quienes están aquí estudiando de comunicación, porque sé que hay otras carreras, hay una línea muy delgada para pasar uno de hacer una pregunta normal a pasar a hacer una pregunta a veces quizás con doble sentido o que quizás revictimice. Claro, por supuesto que duele volver a hablar de una situación, de un hecho, de algo que nos causó dolor, y duele mucho. Pero también lo he entendido en el proceso de investigación de este último libro que estoy trabajando, que sale prontamente, este nuevo libro, que también uno necesita hablar y que las víctimas necesitan hablar para sanar. Que como decía Freud, los seres humanos somos como una cebolla, que necesitamos empezar a quitar capas de lo malo para que quede lo bueno, para que al exterior y para que mostremos lo bonito, lo bueno de lo que somos cada uno y de lo que tenemos. Entonces me senté a hablar con Kelly para ir a ella, para ir, digamos, a ella que es una víctima directa porque es una sobreviviente. Y hablamos 2 y 3 veces, pero en los momentos en que me senté luego a escribir, a redactar, a corregir, a mirar cada una de las palabras, realmente sentí mucho dolor. Y sentía mucho dolor leer lo que ya me había dicho, porque en cierta forma creí sentir el dolor, que, o sea, es algo paradójico lo que voy a decir, pero creí sentir el dolor, no físico, pero sí del alma, de lo que ella vivió en su momento, en ese momento en que decía: no me quiero morir, llévame al hospital porque no me quiero morir. Y todo lo que hizo y todas las situaciones que vivió, el juego psicológico, porque yo lo llamo así realmente, que esto fue un juego psicológico que ella hizo en su determinado momento para salvar su vida. Que está bien, por supuesto, obvio, por supuesto. Y hoy en día con Kelly tengo una gran relación, nos hicimos muy buenos amigos. Yo realmente, uno generalmente dicen en periodismo que uno no debe serse tan amigo de las fuentes, porque ya se generan otros sentimientos y otras cosas, pero digamos que con las personas que he hablado, en muchas situaciones yo trato de dejar siempre un acercamiento, y con Kelly, bueno, hace rato no hablamos, pero con Kelly hemos compartido muchos espacios, nos hemos reunido a hablar también. Ella habla de su historia, cuenta su historia, habla también del trabajo de prevención que venía haciendo a partir de lo que vivió, de lo que pasó, y es algo muy, digamos que importante y de crecimiento para uno seguir aprendiendo cada día. Perdón que me haya extendido un poquito en la respuesta. Bueno, muy bien, es el momento para que ustedes, los estudiantes, se lancen a hacer las preguntas. Entonces no sé quién quiere participar. Javier, aquí tenemos estudiantes de todas las carreras que oferta Uniminuto: psicología, ingeniería de sistemas, licenciatura en educación infantil, ingeniería de sistemas. ¿Qué otras hay carreras por acá? Trabajo social, ¿sí? Y también de comunicación social. Se centra mucho, y perdón, se centra mucho, digamos, que todas las carreras que acabas de nombrar, porque el libro trabaja temas psicológicos, trabaja temas de periodismo, trabaja temas de trabajo social, digamos que de derecho, se centra hacia muchos tópicos. Entonces no está, a pesar que es un trabajo periodístico y es una investigación periodística, no está dirigido únicamente a estudiantes de comunicación o a comunicadores, sino también a todas las áreas y realmente a toda la sociedad. No importa lo que estemos estudiando, lo que estamos estudiando robótica, son temas sociales que nos tocan a todos. Por supuesto, nos tocan a todos. Bueno, ¿quién va a preguntar? Los veo muy tímidos, muchachos. Rompamos el hielo. Listo, bienvenida. Entonces, porfa, acércate acá. O Diego, ayúdame a pasarle el micrófono. Nos dices tu nombre y mi carrera. Tu carrera. Hola, ¿ya me escuchas? Okay. Hola, mucho gusto. Yo soy Paula Rea y estoy en la carrera de psicología. Una de mis preguntas, que surgió inclusive al principio del libro, ya lo terminé, es respecto a las cifras que se encuentran en el libro. ¿Usted puso las cifras también de las personas trans, las mujeres trans, o solo es de mujeres heteronormativas, por decirlo así? Muchas gracias, Paula, por tu pregunta. Sí, digamos que dentro de la ley se reconoce ya, pues reconocida, por supuesto,
las personas trans, bisexuales, es decir, la población LGBTIQ+, se reconoce también y están reconocidas dentro del tema de la violencia de género, y se reconoce la violencia de género también como un feminicidio, como un intento de feminicidio. Hay un término que han acotado como transfeminicidio también. Lo han incluido. Digamos que la ley no es clara en decir que se puede tratar como un transfeminicidio o en ese sentido, sino que lo trata directamente como un feminicidio y está incluida dentro de la ley. Y por supuesto que sí, está incluida. Digamos que hay un tema en las cifras que ustedes van a encontrar. Este libro fue publicado, la primera edición salió en el 2018, por eso las cifras que se encuentran son hasta 2018, hasta 2017. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasó con las de 2020, 2000 o las más recientes? Es uno de los riesgos que uno tiene con trabajos periodísticos cuando habla de cifras. Y es que las cifras todos los días se desactualizan. Yo publico un libro hoy y ya mañana está desactualizada la cifra porque ya lo que salió hoy no pudo haber salido del libro. Ese es, digamos, que el riesgo que uno corre en los trabajos periodísticos. Pero, en cierta forma, lo único que se desactualiza es eso, las cifras. Las cifras, y voy a lo que decía al inicio, no podemos quedarnos en una cifra porque somos un número. Pero sí, para sintetizar tu pregunta, sí, están incluidos, por supuesto. ¿Quién sigue? Adelante. Y ponte de pie, por favor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Mi pregunta sería, ¿las mujeres también pueden ser acusadas de feminicidio? Tu nombre y tu carrera. Eduardo Rodríguez Andino, diseño gráfico. Eduardo, gracias por tu pregunta. Claro que sí, por supuesto. Digamos que no necesariamente un feminicidio lo cometen los hombres, las mujeres también. Hay algunos temas, la ley es clara, por ejemplo, se tienen que cumplir unos, yo lo llamo tópicos, pero unas causales para que sea declarado como feminicidio. No todos los asesinatos de una mujer son un feminicidio. Tienen que haber unas causales, y esas causales las puede ocasionar un hombre como una mujer. Hace un año, si mal no estoy, en Tuluá, una mujer fue condenada por feminicidio porque asesinó a su pareja. Y fue acusada y fue condenada por feminicidio. Creo que fueron 27, 28 años de cárcel los que dieron, no recuerdo bien el dato en ese momento, la cifra, pero fue acusada y de feminicidio precisamente porque cumplía los causales. Digamos que la ley tiene esa claridad. Perdón, yo libero así. Tiene que cumplir unos causales como tal para que sea un feminicidio. Que haya sevicia, por ejemplo, en el momento del asesinato. Cuando hablo de sevicia, es decir, si generalmente a veces cuando hay un asesinato común que se cataloga, no sé, y perdónenme que sea tan crudo como lo que voy a decir, pero lamentablemente es así y tenemos que hablarlo de esa forma, que de pronto sea, la mayor tipo de hechos son con arma cortopunzante o con arma blanca. Entonces, que sea de pronto una o dos puñaladas, no, sino son 30, 40, 50 puñaladas. Entonces, ahí hay sevicia. Esa es, digamos, una de las tipificaciones. Otra, que por ejemplo haya un intento digamos, de intervención de los genitales, desfeminización se llama. Que se intervienen, por ejemplo, los genitales de la mujer para que no haya un reconocimiento fácil. Las huellas dactilares, los genitales, en fin, cuando hay, digamos que además del tema de sevicia, no únicamente me refiero al tema de arma cortopunzante, también se puede arma de fuego, también, cuando haya mediado, por ejemplo, tortura, secuestro, tortura, en fin, son varios tópicos que lo puede cometer cualquier persona, un hombre o una mujer contra otra mujer, y se puede catalogar como feminicidio, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir con las preguntas de ustedes, chicos, yo quiero traer a colación una pregunta o un comentario de una de nuestras estudiantes, Luisa Fernanda Gómez Navarro. Dice: hola, ¿por qué crees que hay tantos feminicidios?
¿Por qué la justicia solo actúa cuando una mujer llega a denunciar a su agresor y tiene los ojos morados y tiene heridas cortopunzantes, y no cuando una mujer es maltratada psicológicamente y verbal? Que las palabras no significan nada, que un agresor tenga control sobre la víctima hasta el punto de volverla indefensa y débil ante la sociedad, y miedo a encontrar una nueva relación, de que la familia del agresor se rían de ti cuando te maltrataban y nunca llamaron a la policía, y la víctima decide alejarse de su agresor y la busque, la acose, cree falsos perfiles en Facebook tratándola mal, o sus amigos, familia, y paseándose por ti, te trate mal por redes sociales hasta tener que cambiar de SIM card, y redes que en la comisaría de familia y en la fiscalía te digan que no van a hacer nada por ti porque solamente fueron novios y no van a hacer nada al respecto, que hay casos más importantes que este, y que la víctima tenga miedo, rabia y tenga que dejar todos esos abusos como si no fuera pasado, como si no hubieran pasado, quiere decir, y tener que recibir terapia psicológica porque debido a los maltratos del agresor y de su familia se siente débil y con muchas heridas emocionales. Acabas de hacer una radiografía total de lo que pasa y de lo que lamentablemente es nuestra justicia. Esa es una radiografía calcada que hace Luisa Fernanda. Lamentablemente ocurre más de lo que creemos y más de lo que conocemos. Hay un tema, y es el maltrato o la violencia psicológica. Qué difícil es denunciar la violencia psicológica por varios tópicos. Uno, no es fácil de identificar. Dos, la víctima no identifica fácilmente que está siendo víctima de violencia psicológica. Se está generando un proceso de, no sé cómo llamarlo, como de enseñanza, entre comillas. No es ese, por supuesto, no es enseñanza, pero digamos que de acostumbramiento, porque para que llegue a una violencia física ha tenido que mediar muchas situaciones de violencia psicológica, y a veces durante muchos años, y que no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no la conocemos, porque no la identificamos, porque no la conocemos. Pero está ahí presente. Es que eres bruta, es que no sabes hacer nada. En fin, así pueden empezar los temas de violencia psicológica, y pues son cosas que vamos dejando pasar. Pero cuando uno la va a denunciar, es mucho más difícil que te crean, porque no hay golpes, no hay evidencia física de que hubo un maltrato. En fin, hay muchas situaciones que te empiezan a decir, y es que hay casos más importantes, exactamente como lo decía Luisa Fernanda en la pregunta. Hay muchos casos más importantes que no le prestan atención. Y hay otro tema que es complicado, y la ley es clara, y lamentablemente nuestros jueces la siguen cometiendo, y es, bueno, dos. Uno, llamar al agresor para que haya una especie de conciliación. Y dos, generar preacuerdos con los feminicidas para rebajar de penas. La ley es clara. El delito de feminicidio, cuando se dictamina como feminicidio, no tiene rebajas. No se pueden hacer concesiones y negociaciones por confesiones o por lo que sea. No se permite. O sea, si el agresor se porta bien en la cárcel, se hace trabajo social, si no tiene ningún problema con un compañero, igual se mantiene la condena inicial. Igual se mantiene la condena. Y más que esa condena, digamos que ahí en esa parte la ley tiene un vacío, yo siento que tiene un vacío. Pero es sobre todo en el momento de decir cuántos años de cárcel le van a dar a ese feminicida. Decir, no, es que vamos a hacer un preacuerdo, entonces ya no le damos 30 años de cárcel, sino el juez dice 15. Esos preacuerdos no se pueden hacer. Y hay otro tema, porque me estoy saliendo un poquito de la pregunta, y es el tema de capacitación que quizás se está dando a los encargados de justicia, y hablo en este caso específico de los comisarios de familia. Yo recuerdo que estuve en una ocasión en Yopal, en una charla,
y muchas de las personas que estaban en la charla eran comisarios de familia. Y al final de la charla se acercaban y me decían, pero ¿dónde está eso? Eso que usted acaba de decir, ¿dónde lo encuentro? O sea, no me dio risa por respeto, pero sí, yo dije, por Dios, son las personas encargadas de guiar, orientar, casi que generar temas de justicia y no conocen la ley. Y eso pasa. Yo siento que Colombia es uno de los países más completos en temas de legislación de todo tipo. Lo que pasa es que no los conocemos. Si no los conocen, quienes son los encargados de generar justicia, mucho menos la sociedad en general, porque a veces no se genera esa socialización que se debe hacer. Hace el año pasado, en el Congreso, estaban sacando una ley también sobre temas de violencia de género, y empecé a revisarla, que era la Comisión de Género del Congreso de la República, y les escribí, y yo les dije, ustedes están legislando sobre lo legislado. O sea, eso que están poniendo en esta ley, que están aprobando, ya está en la ley 1257 y está en la ley 1761. Es como coger un poquito de allá y un poquito de acá y unamos y hablamos una nueva. No, busquemos otros temas. Y hay un tema que es muy doloroso, que ahora hablo de eso, sobre el cual nadie ha prestado atención, o muy pocas personas han prestado atención. Sí, es que más adelantico o... Bueno, si quiere hablamos de una vez, y es el tema de los niños huérfanos por el feminicidio. Uy, muy duro eso, bastante duro. Yo vengo desde 2000, bueno, yo lo toco, es más, en la parte final del libro, muy brevemente hablo de eso, pero desde 2018 yo vengo trabajando y vengo tocando puertas, yo vengo hablando con entidades gubernamentales, con entidades de gobierno, hablando sobre el tema. Es más, yo tengo en este momento un borrador de ley para que los niños huérfanos que quedan a causa de feminicidio, porque yo lo digo de esta forma y suena horrible, pero es la verdad, la mamá al cementerio y el papá a la casa. Suena horrible, pero es la realidad. ¿Quién vela por esos niños? Al cuidado de quién pasa, de los abuelos, de los tíos, de los primos, o en últimas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene programas y X, Y y Z para velar por ellos. Creo que la mayoría sabemos cómo funcionan esos hogares de bienestar, donde un niño que queda huérfano y en muchas ocasiones ha presenciado el asesinato de su madre, porque a veces están asesinados en frente de ellos, la carga emocional y psicológica que queda y el dolor psicológico con el que queda no es fácil de superar. Si no es fácil para un adulto, imagínense para un niño que está empezando su vida y que no entiende cómo las dos personas que más aman, su papá y su mamá, el uno asesinado. O sea, un niño no lo entiende. O sea, si es doloroso para uno como adulto entender y decir, carajo, perdóname el carajazo, ¿por qué pasó eso? O sea, si supuestamente se acaban de casar, llevaban 6 meses, como pasó con Lupita en México, y a los 6 meses la asesinó, pero ya venía un continuum de violencias, mucho menos un niño. Y yo he venido hablando de este tema y siempre lo hablo en mis charlas, hablo de este tema porque se trata de eso, de generar conciencia. Y hace un par de años había un observatorio en la Universidad Nacional. Había unos chicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional que querían realizar un observatorio artesanal, que realmente es artesanal, sobre las cifras de niños que habían quedado huérfanos a causa del feminicidio de sus madres, y las cifras son horripilantes, dolorosísimas. O sea, son superiores, por supuesto, que a los feminicidios, porque a veces asesinan a una mujer y tienen 3 o 4 hijos menores de edad. De 2015 a la fecha, por supuesto, ya muchos de ellos son mayores de edad, pero en ese momento, ¿qué está haciendo papá Estado? ¿Qué está haciendo el Estado para proteger a esos niños? El Estado es culpable, porque el Estado en muchas ocasiones no fue capaz de proteger la vida de esa mujer, porque fue a denunciar 1, 2, 3, 4 y no sé cuántas veces y no la protegieron. Y denunció que estaba en riesgo de feminicidio, que su vida corría peligro, porque su pareja o porque su expareja o porque, digamos que en este caso aplicaría únicamente para el asesinato, en el caso de que la mujer sea asesinada por el papá de sus hijos, no de otra persona, no una persona exterior, que es lo que estoy proponiendo, en lo que yo he hablado en el contexto de esta ley.
no que el agresor sea una persona externa, pero por ejemplo cuando denuncian eso, que su pareja o su expareja la viene agrediendo y hay un continuo de violencia que pasó, nuevamente voy a Cali y no es que quiera hablar, pero lamentablemente pasó allá hace unos 3 años, en lo que una mujer fue y denunció y finalmente después fue asesinada. 2 semanas después de que fue asesinada, llegó la citación de la fiscalía para que fuera a ampliar su denuncia. Dios santo bendito. O sea, produce a veces risa nuestra ley, pero así actúa, la parsimonia con la que se actúa en muchos casos y en estos es impresionante. Es impresionante. Y el dolor de ver o de saber, porque no los vemos, pero sí sabemos, que hay una cantidad de niños que están quedando huérfanos, es impresionante. Y la pandemia exacerbó eso muchísimo, porque nos tuvimos que quedar en casa y entonces estábamos en casa viviendo con el enemigo. La verdad es eso, porque no salíamos, porque estábamos en casa. La violencia de género creció muchísimo durante esos meses, o esos casi cerca de 2 años, porque no salíamos, bueno, digamos que 1 año fue que casi estuvimos sin salir, pero las cifras, y no solamente en Colombia, en todo el mundo, y en América Latina, y en Europa, por ejemplo, en Europa no se habla de feminicidio, este delito únicamente se conoce en Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de violencia doméstica, ni siquiera se habla de violencia de género, se habla de violencia doméstica, y las cifras también son altísimas. Y uno va Y tú en el libro lo comentas porque en Estados Unidos, como es legal estar armado, tú ahí lo mencionas y también haces una radiografía de lo que significa el peligro para la mujer y para los hombres estar armado en Estados Unidos. Total, y lo vemos por ejemplo en los colegios, en las universidades, no últimamente, y no siempre ha pasado, pero también es muy alto, porque cualquier persona puede tener un arma y es legal. Yo siento que el peligro más grande es tener un arma. Yo personalmente, nunca en mi vida, yo los únicos cuchillos que he tenido son los de la cocina en mi casa. De resto jamás, yo odio las armas, siempre. Mi arma es esta, las que ustedes ven ahí. La escritura. Los libros. Bueno, muy bien muchachos, bienvenidos a los que han llegado. Son las 10:46 de la mañana, el espacio es de ustedes. ¿Quién más quisiera hacer alguna pregunta? Bienvenida, adelante. Buenos días. Bueno, mi nombre es Vanessa Sánchez, soy del programa de licenciatura en educación infantil y nos nace una pregunta. Se habla de feminicidio, pero en cuanto a las niñas, a la primera infancia, digamos que son personas muy vulnerables, totalmente vulnerables, siempre se encuentran como al acecho de muchas personas, no solo del hogar, y pensamos que a veces son casos que se dejan de lado, o sea, que con dinero o el que comete, digamos, esta falta, el feminicidio es una persona que queda impune. Entonces, ¿qué piensa al respecto? O de pronto, ¿qué ha visto en su entorno hablando desde el feminicidio, pero hacia las niñas menores de edad? Gracias. Muchas gracias. Digamos que el feminicidio se puede presentar en cualquier etapa de la vida, no solamente en la etapa adulta, sino también en las niñas. Y sabemos que los niños, las agresiones y las cifras de agresiones a niños son impresionantes, son altísimas. Se sigue legislando y se sigue hablando sobre el tema de abolir, y ya es una ley, el castigo físico, porque es que también puede conllevar a eso. El tema del castigo físico tiene muchos temas, a la violencia, al tema del abuso sexual o otro tipo de abusos, pero también el feminicidio. Y se registran, digamos, las cifras no son tan altas, afortunadamente, no son tan altas en temas de feminicidio hacia niños, porque están, digamos que, inmersos en otro tipo de situaciones. Muchos de los casos de violencia de género se dan más que todo en edades ya adolescentes y adultos. Las cifras son muy bajas, vuelvo y repito, pero hay casos. Y por supuesto, la legislación es clara y la ley es clara y no habla de edades. La edad, desde el momento del nacimiento, ya se legisla digamos que sobre el tema. O sea, no podemos decir porque es una niña, no
No hay casos, sí, sí hay casos, por supuesto. ¿O no se puede castigar como feminicidio? Claro, por supuesto que se castiga, desde en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida. Bueno, muy bien, vamos aquí con una pregunta de Juan David García Santa. Él nos cambia un poco el tema porque mira lo que dice aquí. Buenas tardes, sabemos que el maltrato y la violencia está en todos los géneros, especialmente en las mujeres, pero ¿cree que podría abarcar el mismo tema en torno a los hombres? Y si fuera así, ¿el término androcidio sería el correcto? Y fíjate que Karen Vanessa Rodríguez Carranza dice: ¿escribirías un libro con todos los casos de violencia hacia los hombres? ¿Qué pasa con el tema de la violencia hacia los hombres? Muchas gracias. Y qué bueno esas dos preguntas al respecto. El libro tiene un capítulo final en el que habla precisamente de violencia de género hacia los hombres, porque es que también hay, o sea, nos hemos centrado en el feminicidio, porque las cifras y los datos son mucho más altos de violencia hacia las mujeres, pero hacia los hombres también hay, por supuesto. Pero hay un tema, en el tema voy a las preguntas y ya me concentro. Digamos que escribir un libro sobre el caso de violencia hacia los hombres, sí, se puede hacer, por supuesto, porque hay muchos casos documentados, hay muchos casos reales en los cuales hay castigos y hay leyes, perdón, y hay investigaciones. No hay una ley como tal, porque las cifras son inferiores. Son más o menos, digamos que comparando entre las cifras de violencia de género hacia las mujeres y violencia de género hacia los hombres, son más o menos un 5%. Y el término, digamos que androcidio, no hay un término en el cual se pueda denominar. Yo, por ejemplo, lo denominé como mariticidio, en cierta forma, y está entre comillas porque no es un término acuñado realmente, un término que se haya trabajado mucho al respecto, pero sí y ahora sí voy a lo que iba a decir hace un momento. Hay muchos más casos de los que creemos o de los que conocemos. Hay muchísimos más casos también de mujeres de los que sabemos o de los que conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Por el mismo machismo. Cuando un hombre va a una comisaría de familia y va y dice: es que mi esposa o mi novia me está pegando, las risas no paran. Porque es que siempre se va a tratar como: es que es débil, es que es pendejo, es que es X, Y, Z. Y cuando empieza eso, todas las personas dicen: no, yo mejor me quedo callado, yo mejor no digo nada, a ir a exponerme al escarnio público, a que me están maltratando y que fuera de eso voy a denunciar y me digan que es que me dejo, que no tengo X, Y cosa, en fin.